Según cifras oficiales del Vaticano, actualmente existen más de 1.406 millones de católicos en todo el mundo. América tiene el 47.8% de todos los católicos del mundo. Y Brasil es el país con más católicos en el mundo, con cerca de 182 millones de personas. ¿Te das cuenta de ello? El cristianismo es la religión más grande del mundo, con más de 2.400 millones de personas alrededor del mundo. Una religión que nos enseñó el amor al prójimo, que todos somos hermanos, ya que venimos del mismo Padre. El respeto y el amor que tenemos que tener por nuestros hermanos. Aunque personas que enseñan estos valores y los predican, tienen un lado oscuro y su sotana no es más que una máscara para tener privilegios. El fallecido sacerdote Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, abusó de 60 menores de edad. La organización indica que desde su fundación en 1941 y hasta este año, en total, hubo 175 menores de edad víctimas de violación, cometidas por 33 sacerdotes, incluido Maciel. La gran mayoría admiten que fueron niños adolescentes entre 11 y 16 años. Otros 90 alumnos fueron abusados por 54 seminaristas, de los cuales 46 no llegaron a ordenarse sacerdotes. Según la investigación titulada Radiografía de 8 décadas para erradicar el abuso. Y esto es solo el principio de toda la historia de Marcial Maciel. Una historia que impactó al mundo y que la Iglesia ya no puede esconder. Serafines, prepárense, pónganse cómodos, suban el volumen, apaguen la luz, porque están a punto de descubrir todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre el padre Marcial Maciel, el Lobo de Dios. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Atención. El siguiente video contiene material audiovisual no apto para todo público. Todo el contenido mostrado es meramente por entretenimiento. Se recomienda discreción. Solo Dios sabe. El podcast. Temporada 4. Buenas noches, serafines. Han vuelto a cruzar la puerta. La oscuridad nos llama. Abran sus mentes y déjense arrastrar por los misterios más profundos de nuestra realidad. Junto a nosotros, como siempre, nuestro cómplice Brandon Martínez. ¿Estás listo, Brandon? Amigo, serafines, muy buenas noches a todos. La verdad que me encuentro bastante emocionado por un capítulo más que nos vas a traer a esta cuarta temporada de Solo Dios Sabe Podcast. Y pues me gustaría recordarles que, darles un pequeño aviso por ahí de que ya tenemos un nuevo nivel en nuestras membresías, el cual es un nivel más accesible, sí, para que ustedes también puedan disfrutar a partir de ese nivel de insignias de lealtad, siempre y cuando mantengan la membresía constante, tengan emojis probablemente personalizados, y así como también van a tener acceso a los mismos videos que subimos, pero sin anuncios, para que puedan disfrutar todos los capítulos sin anuncios. Así es. Anteriormente nuestro nivel más bajo era el nivel Arcángel,
el cual, como ya lo dijo Brandon, te permitía acceder a los episodios, y también tanto a los episodios de la 4ª temporada como también a nuestra sección de testigos, Sí. totalmente sin anuncios. Ahora hemos decidido pues acceder o bueno, crear otro nivel, el cual se llama nivel Ángel, que bueno, es nuestro nivel más bajo, cuesta únicamente 19 pesos al mes. Y ya desde ese nivel vas a poder visualizar los episodios totalmente sin anuncios. Sabemos que, digo, benditos anuncios, ¿no? Pero si estás adentrado en la historia y de repente, pum, sale un anuncio, pues como te quita la inspiración. Te quita la inspiración. Y bueno, entonces por solamente 19 pesos vas a poder acceder a los capítulos totalmente sin anuncios. Si quieres acceder a ellos antes de que se publiquen, ya te tienes que subir al nivel Arcángel, que bueno, únicamente son 39 pesos al mes. Pero bueno, si únicamente quieres disfrutarlos totalmente sin anuncios, ya hemos bajado el precio a solamente 19 pesos al mes. Entonces de verdad te esperamos, porque pues es muy cómodo verlo totalmente sin anuncios. Además tienes una miniatura personalizada, sí, en la cual te dices totalmente sin anuncios, para que no te pierdas nada del episodio. ¿Qué sería, perdón? Serían $1 exactamente, ¿no? Pues, o sea, dependiendo tipo de cómo amanezcamos el día de hoy, pero entonces, bueno, para las personas que nos ven sí, de otra parte del mundo, pues ahí ya nada más hagan la conversión de $1 para que puedan acceder a estos beneficios, y sobre todo para que sigan apoyando el canal, porque gracias a ustedes este canal ha ido evolucionando rápidamente. Así es, obviamente nos apoyaría muchísimo pues este tipo de membresía. Pero bueno, Brandon, ya les dijimos acerca de las membresías. Obviamente también les pedimos que nos sigan en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, y en nuestros canales de difusión de WhatsApp y Telegram, donde les mandamos notificaciones instantáneas de cuando subimos un nuevo video, además de evidencia exclusiva que no podemos mostrar también aquí en YouTube por temas de censura. Y bueno, Brandon, pues bueno, un capítulo más, un episodio más de Solo Dios Sabe. En este caso vamos a tocar un tema algo muy delicado. ¿Por qué delicado? Bueno, primero porque tiene que ver con infantes. Okay. Y sobre todo porque es un tema religioso. Oh. Sabemos que la religión para algunas personas es simplemente como costumbre, como de, bueno, pues a mí me enseñaron esto y San se acabó. Por costumbres familiares. Exacto. Pero para otras personas sí es muy a raya, es muy arraigado, ¿no? De que es ahora sí que a pie de cañón. Entonces, aquí no queremos insultar a la religión como tal, sino simplemente a este hombre que abusó de su autoridad eclesiástica. Oh. Y también gracias a este puesto que tenía, digamos, eclesiásticamente, pues engañó a personas, se aprovechó de ellas. Entonces es contra esta persona, no contra la religión católica. Que de todos modos, si procesas esta religión, como nosotros, que somos católicos, de todos modos dirás, bueno, o sea, está mal. Sí. Totalmente. Y sí, como ya lo vieron en el título del video, pues estoy hablando del padre Marcial Maciel. Okay. ¿Habías escuchado de él? No, para nada, la verdad que no, pero bueno, más o menos por el tipo de relación de en este caso de una religión con un infante, creo que más o menos ya sé por dónde vas. Sí, así es. Y bueno, pues bueno, vamos a comenzar ya de lleno con la historia del padre Marcial Maciel. Primero, Marcial Maciel Degollado nació el 10 de marzo de 1920 en una familia numerosa. Él nació en Cotija, Michoacán. Él fue el cuarto de 11 hijos que formó, que fue parte de su familia. Su padre, llamado Francisco Maciel, y su madre, Maura Degollado Guizar. Un punto interesante de la niñez de Marcial Maciel es que su madre era hermana de un personaje notable, o que fue pues notorio en la historia mexicana, ya que ella era hermana del general cristero Jesús Degollado Guizar.
Además, la infancia de Maciel estuvo marcada por violentos alzamientos cristeros que llegaron a su pueblo, a Cotija, Michoacán, en 1927, cuando él apenas tenía 7 años. Debido a la inestabilidad y este tipo de conflictos, su familia se mudó de Cotija, se mudó a Zamora, Michoacán, donde Marcial recibió o hizo su primera comunión. Este tipo de conflictos se originaron gracias a la Guerra Cristera, que para los que no sepan o no recuerdan, se los comento muy rápidamente. La Guerra Cristera fue una guerra civil en México que se llevó a cabo entre 1926 y 1929, en la que se enfrentó al gobierno de Plutarco Elías Calles, que en este caso era el presidente de esos años. Se enfrentó al gobierno los propios civiles católicos, ya que la Constitución mexicana, que es la que nos rige actualmente, la que se modificó o se creó en 1917, que es la que nos rige actualmente, ya tiene algunos cambios, pero básicamente partieron de esa Constitución, ya establecía que iglesia y Estado se separaban. Sí. Sabemos que en la antigüedad la iglesia y el Estado eran básicamente uno mismo. Y si no creías en Dios, si no seguías las reglas de Dios, pues te castigaban, sí. Santa Inquisición o lo que sea, ¿no? Ya sabemos esa historia. Sí, la iglesia antes, tiempos antiguos, tenía mucho poder. Así es. Mucho poder. Y gracias a Dios, irónicamente, se separó iglesia y Estado. Pero muy importante es que se fundó o se creó la Ley Calles, precisamente con honor a su apellido, Plutarco Elías Calles, en 1926, donde estas medidas o digamos endureció ciertas medidas, por ejemplo, que prohibió el culto en público, la participación sobre todo de sacerdotes en política y la posesión muy importante de bienes por la iglesia. Es decir, tú no podías ni siquiera, yo creo que persinarte en público, no podías como hasta cierto punto presumir, o mostrar tus intereses religiosos públicamente. Tus intereses religiosos públicamente. La segunda, que por lo que investigué hasta la fecha se sigue cumpliendo, que un sacerdote no puede fungir un papel o un puesto político. Un cargo político, exactamente. Pero a lo que la iglesia más le dolió fue que la iglesia no podía poseer bienes. Es decir, no puedes tener casas, edificios, iglesias como tal, terrenos. Y gracias a estos conflictos de que Plutarco Elías Calles metió a la Constitución, se originó la Guerra Cristera, que duró 3 años, del 26 al 29, y fue cuando a Marcial Maciel, en su municipio, en su ciudad, Cotija, le llegaron llegó hasta ahí esos conflictos, y fue cuando su familia se decidió mudarse hasta Zamora, Michoacán. A los 15 años, concretamente en 1936, Marcial se trasladó a la Ciudad de México para comenzar su formación sacerdotal. Él desde pequeño mostró dotes, mostró capacidad e interés por la vida sacerdotal, por la vida o rendirle su vida a Dios, ¿no? Él entró en el seminario que curiosamente era dirigido por su tío abuelo Rafael Guizarri Valencia, quien en ese momento era obispo de Veracruz. Es decir, él entró al seminario donde lo dirigía su tío, pero él también era obispo de Veracruz. Además, a pesar de su corta edad, el joven Maciel estaba convencido de que había sido llamado a tener su propia congregación. Él desde muy joven, por alguna circunstancia, él creyó que Dios lo mandó a crear o a tener, él fue como el elegido de tener su propia congregación. ¿Qué es esto? Su propio grupo, su propia... su propio grupo dentro de la iglesia. Okay. Sus propios seguidores, así como Jesús tenía a sus apóstoles. Okay. Básicamente era algo similar. Pero no ajeno a la religión. De hecho, iba a profesar la misma religión católica como la vida sacerdotal te lo dicta, pero teniendo un grupo, digamos, aliado a él.
Pero bueno, a pesar de esto, de que él estaba convencido en que Dios lo había llamado para tener su propia congregación, empezó a reclutar a otros seminaristas para que lo siguieran, lo que rápidamente les llamó la atención y, como decimos, encendió las alarmas a sus superiores, y gracias a esto, a que lo descubrieron de que andaba reclutando gente para él ser como el tipo de líder, ¿no? en esa congregación, rápidamente lo expulsaron de la congregación, bueno, de la vida sacerdotal, bueno, del monasterio como tal, de donde él empezó. Y de hecho, bueno, él empezó en ese monasterio donde lo dirigía su tío abuelo Rafael Guizar, pero él después se cambió a un segundo, donde curiosamente él estuvo en 3. El tercero obviamente fue el último, donde él ya ejerció y hizo todo lo que vamos a platicar. Pero en los 2 primeros, curiosamente, los dirigían también familiares de él. Y a pesar de que eran familiares de él, de todos modos lo expulsaban por reclutar niños, por reclutar gente que en ese momento era mal visto por la iglesia, porque, o sea, no puedes hacer eso. Y él, en su llamado, en su mentalidad, pues él se sentía llamado. Y aunque él todavía no era sacerdote, Marcial Maciel ya estaba activamente construyendo su visión. Con un notable carisma, comenzó a recorrer pueblos pequeños de México, no solamente para dar sermones, sino también, como ya lo dijimos, para invitar personalmente a niños jóvenes a unirse a su ministerio, como él lo llamaba, que paralelamente Marcial Maciel también demostró una gran habilidad, y esto es fundamental para la vida de Marcial Maciel en lo que vamos a platicar a continuación. Pero él desarrolló un don excepcional para poder llegar a gente, para poder convencerlos, para poder convencerlos de donar dinero, de donar propiedades incluso a la iglesia. Él tenía ese don de llegar a platicar con las personas y que las personas le creyeran, lo siguieran. Tenía ese don bien marcado, que desgraciadamente abusó de él, en lo que vamos a platicar más adelante. Como un pastor, ¿no? Que se aprovechan de... Bueno, ellos sí tratan de realizarlo para lucrar, pero pues en este caso, pues en la iglesia fue para Maciel. Además, aquí es donde precisamente hablamos al principio del episodio. Cuando una persona es demasiado religiosa, ahora sí que como decimos, demasiado religiosa, si un padre, si un sacerdote te dice: hija, tienes que darme 1,000 pesos para las reparaciones de la iglesia. Si no, Jesús se va a enojar contigo, o si no, no vas a entrar al cielo, o lo que sea. Y tú, como fiel creyente, devota 100% de la religión de Jesucristo, dices: ok, no, o sea, ten, padre, el dinero, porque yo no quiero que Jesús me odie, yo no quiero desobedecer a la idea o a la mentalidad, a las órdenes de Jesús, ¿no? Entonces, aquí pasó eso, como lo ha pasado en muchísimas ocasiones. Y creo que antes la religión era más marcada. Ahorita tú y yo somos creyentes, pero digo, ya no tenemos a lo mejor ese espíritu tan marcado. O sea, como compromiso, tan ¿no? arraigado, sí, de que 7 pecados capitales y esto, y vete a confesar. Y, o sea, digo, nosotros somos así. Hay gente que a lo mejor directamente dice: ustedes están mal y está bien. Pero antes la religión era a rajatabla, como dice, ¿no? O sea, te tienes que confesar. Si no vas a misa, te vas a ir al infierno. Bla, 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 bla. Entonces, gracias a este poder de convencimiento, de labia que tenía Marcial Maciel, convenció a mucha gente poderosísima, que más adelante vamos a ver. El 3 de enero del 41, en Veracruz, cuando apenas tenía 20 años, Maciel fundó la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de Dolores. Todo ese nombre le puso. Que más tarde se conocería como la legendaria y mítica Legionarios de Cristo.
10 años después de esto, concretamente en 1951, continuó expandiendo su proyecto al crear el movimiento de laicos Regnum Christi, que complementaría el trabajo de los sacerdotes. Él en el 41, cuando tenía apenas 20 años, ya fundó lo que sin duda sería su pase hacia riqueza, placer y poder, que fue los Legionarios de Cristo, que de hecho actualmente todavía existen. Oh, ok. Obviamente ya no igual, o sea, ya no, obviamente no bajo el mando de Marcial Maciel, evidentemente, pero esa congregación, ese grupo sigue existiendo actualmente. Ok, bueno, ahí no entendí un poco. O sea, ¿una congregación sería como una secta o es completamente distinto? O sea, si lo queremos ver del lado romántico, Ajá. no. Pero si lo vemos desde el lado filosófico, podría atreverme a decir, sí. Ok. Es como cuando dicen, es que realizó un ritual satánico o están realizando un ritual. Sí. Si yo te digo que están haciendo un ritual, posiblemente pienses en algo negativo, en que evocan, que es la palabra correcta, evocar a un demonio, a un diablo, a una entidad del bajo astral, ¿no? De vibración baja. Pero, no sé si lo han notado, pero cuando nosotros vamos a misa, es un ritual. Católico, pero no deja de ser un ritual. Cantamos, decimos oraciones ya predefinidas. Rezar. El Señor está con ustedes. ¿Qué dices? Y con su espíritu. Ajá. Ay, ya se me había... Ya se me había olvidado. Sí. Ya voy a decir amén y ya iba a echar vino. No. Ahí disculpen, pero... O bueno, no sé si te sepas esta, pero el Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Ok. Son frases que ya están marcadas, que ya están de ley. Es un ritual. Se forman para recibir la hostia. Sí. Cantamos canciones. Oye, sí. Seguimos a un líder, que es el sacerdote. Nos levantamos cuando el líder pasa delante de nosotros. Agachamos la cabeza hacia él. Es un ritual. A fin y al cabo, católico, lo que tú quieras, bondadoso hasta cierto punto, pero es un ritual. Pasa lo mismo acá. ¿Es una secta? Sí, pero no una secta como la conocemos, no como la cosas definición malas, de ese grupo. Ok. De hecho, bueno, ya vamos a ver más adelante, pero actualmente es una subdivisión de la religión, o sea, es una subdivisión del Vaticano, de la iglesia. Ok. Pero básicamente sí. Gracias. Una pregunta, ¿una secta es ilegal? Depende de lo que hagan. De lo que hagan. Okay. O sea, tú reunirte con tus amigos. Pero o sea, uno puede formar su propio... Sí, es un club, es un grupo. Ok. Ya depende lo que hagas ahí. Si se juntan para cantar, para tomar unos tragos o algo así, pues no. Si se juntan para sacrificar gente, bueno, sí. ahí sí. O sea, no es tanto el grupo, sino lo que hagan dentro del grupo, okay. ¿no? Ok, muchas gracias por la explicación. Sí. Ahora, el 26 de noviembre de 1944, Marcial Maciel fue ordenado, ahora sí, sacerdote, digamos ya ahora sí al pie de la letra, se convirtió en sacerdote y este nombramiento se llevó a cabo en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. 2 años después se trasladó a España con un grupo de jóvenes para que estudiaran la Universidad Pontificia de Comillas. Sin embargo, este primer intento de educación en el extranjero no tuvo éxito, ya que en un giro inesperado, los estudiantes fueron expulsados de la universidad. Y este incidente marcó uno de los primeros escollos de la historia de la naciente congregación, como ya dijimos, los Legionarios de Cristo. Se escuchaban los primeros reportes de una conducta, y cito textualmente, entrecomillado, conducta amoral y escandalosa. Y gracias a esto, del padre Marcial, y gracias a esto fue que los expulsaron de la Universidad Española. Oh. O sea, en cuanto... Es que mira, está bien raro, pero ahorita te lo voy a explicar. El éxito de Maciel se basaba en su habilidad, que era lo que él te iba a comentar, en su habilidad para presentarse como un líder espiritual puro y dedicado. Okay. La confianza que generaba entre las familias y la élite, o sea, era excepcional. Él llegaba, como ya habíamos comentado, a los pueblitos de México, ahora sí que como a los pueblos mágicos que decimos,
Él llegaba, pues, personas en circunstancias de pobreza, de no muchos recursos, de una vida de rural. calle. Exacto. Entonces él llegaba y les decía, hermanos, hijos, hermanos, no sé cómo les decía. Estoy reclutando gente para mi congregación. Si ustedes, yo vengo por su hijo de 9 años, 10 años. Si ustedes aceptan que me lleve a su hijo, yo le voy a dar educación, yo lo voy a guiar por la vida espiritual del catolicismo y ustedes a cambio van a recibir la bendición de Dios, les va a ir mejor, etc. Entonces, en esas circunstancias, pues las familias decían, ok, está bien, llévatelo. Sí, de que esté sufriendo, Claro. bueno, que siga batallando aquí, pues mejora. Además, o sea, era precisamente lo que veía en algunas entrevistas. Ahorita lo vemos como algo raro o malo hasta cierto punto que un sacerdote se lleve a tu hijo y sobre todo un menor de 10, 12 años. Pero antes era como de, bueno, ok, es un sacerdote, no hay problema, ¿no? Entonces él se presentaba, les daba una oración, les daba un sermón de necesito a su hijo porque estoy fundando mi congregación, lo necesito para que sea servidor de Dios. Y las familias accedían. De esta manera se llevó a muchísimos niños, muchísimos adolescentes a su congregación. Y una vez al frente de los apostólicos y novicios, Marcial Maciel se posicionó como una figura paternal para los jóvenes. Que estos jóvenes, como ya platicamos, se encontraban muy lejos de sus hogares. Este rol de confianza fue la base para su modus operandi. Según los testimonios de las víctimas, Maciel elegía a algunos jóvenes y sus elegidos, a quienes instruía de forma personal, se ganaba su confianza de manera gradual. Es decir, se los robaba de sus hogares, de sus casas, quedaban lejos de sus padres y él al ser, hasta cierto punto se convirtió en una figura de autoridad, Sí. en una figura paternal. No, que un niño pequeño dice, pues él es como mi padre, o sea, es una figura de autoridad, ¿no? Entonces, también hasta cierto punto, pues esto les afectó a los pequeños porque no estaban con sus familias, no estaban con sus padres. El único ser o la única persona como el tutor, pues era el padre Maciel y pues lo tenías que obedecer prácticamente en todo. Una vez establecida esta relación de confianza, Maciel encontraba excusas, escuchen bien, encontraba excusas para estar a solas con ellos, como llamarlos a su recámara o a la enfermería. Fue en estos encuentros cuando el abuso ocurría. Y les voy a leer algo. Alejandro Espinosa, una de las pocas víctimas que se atrevió a hablar públicamente en el 97, compartió su desgarrador testimonio con el diario La Jornada. Él describió cómo Maciel manipulaba a sus víctimas. El sacerdote siempre era el modus operandi que él hacía o que él elegía y que le funcionaba, desgraciadamente. Él siempre se quejaba de supuestos dolores, según él, que le provocaban una, y entrecomillado, involuntaria retención del esperma. Así. Y a continuación llamaba a los pequeños a la enfermería o a su habitación, sobre todo en las noches cuando ya todos estaban dormidos, y él los llamaba y les decía: estoy enfermo, me duele mucho, por favor hazme un masaje para que se me quite mis dolores. Entonces él les pedía este masaje que obviamente se convertiría en algo más. Sí. Y Espinosa narró con detalle el abuso. Y cito textualmente: él me planteó que tenía esos dolores, luego que necesitaba un masaje. Este comenzaba en la parte baja del abdomen, después bajaba la mano, hasta que me llevaba a tocarle el pene y hacerle directamente una masturbación. Con la otra mano debía frotarle los músculos de las piernas. Él acomodaba, dirigía técnicamente toda la operación. Él se excusaba de estos dolores falsos para que pues los niños
accedía, le hicieran eso y lo disfrazaba con esos pretextos, con esas mentiras. No, aparte, para ellos es una figura de autoridad. Claro. O sea, no se podía negar. No. O sea, incluso aunque no les... Bueno, obviamente a nadie les gusta eso, pero lamentablemente con este tipo de víctimas, llamarlo, pues sabemos que tienen cierta inocencia por la cual pues es muy probable que accedan a hacer este tipo de cosas. Una persona un poco ya más crecida, pues ahí sí dice, oye, esto no, pues esto está prohibido y todo, y ahí hubiera habido un poco más de choque entre esas dos personas, pero acá... Y de hecho, bueno, hay entrevistas donde los propios, bueno, que en ese entonces eran niños, decían, yo no lo quería hacer, yo sabía que estaba mal, pero no me podía negar. No le podía decir que no. Y bueno, desgraciadamente pues accedían a eso. Pero vamos a platicar más adelante cómo es que logró todo. Prácticamente cómo lo logró y cómo se metió tanto dentro de la iglesia. No te vayas. Quédate con nosotros. Regresamos. Aún falta mucho por descubrir. Continuamos. Continuando con la historia del padre Marcial Maciel, que fue el fundador de los Legionarios de Cristo, como ya habíamos comentado, tuvo un encuentro crucial con el Papa Pío XII en 1946. El pontífice no solo lo recibió, sino que mostró un gran interés en su visión apostólica y educativa. Pío XII le dio su bendición al proyecto de la nueva congregación, un gesto que demostró un gran apoyo que validó el trabajo inicial de Maciel. Este respaldo inicial del Vaticano sentó las bases para el crecimiento de la Legión, obviamente. O sea, si tu congregación está afiliada o aprobada o simplemente apoyada por el Vaticano, pues dices, ok, o sea, ya es algo mucho más grande. Le da esa marca de confianza, ¿no? Todavía. Exactamente. Apenas 4 años después de la reunión con Pío XII, Maciel consolidó su presencia en Roma al establecer el Centro de Estudios Superiores de la Legión de Cristo. Este centro no era solo un seminario, sino un punto estratégico para formar a los futuros sacerdotes de la congregación de la iglesia. Es decir, él no solamente reclutaba gente porque sí, sino que además formó varios, pero bueno, por lo menos ahorita formó un colegio donde si tú querías ser sacerdote, pues ibas y ahí te enseñaban la vida sacerdotal, te enseñaban todo lo que tienes que saber, pero estaba como, entre comillas, afiliado o era parte de los Legionarios de Cristo, pero que a su vez también estaba afiliado con el Vaticano, por decir algo, ¿no? Muchos años después, en 1965, la Legión de Cristo, ahora sí por fin, recibió su reconocimiento más importante. Fue el Papa Pablo VI quien otorgó a la congregación el decreto de alabanza. ¿Qué es esto? Básicamente es un acto formal que marcó un hito fundamental. Este decreto no era un simple elogio, no era un simple de, bueno, yo te apoyo, yo estoy contigo, sino que significaba que la Legión de Cristo quedaba plenamente reconocida bajo el derecho universal de la Iglesia Católica. Es decir, ya está validada, ya está especificada. Ya es oficial. Ya es oficial, ya forma parte de la Iglesia Católica. O sea, fue aprobado por el Vaticano. Es como si tú y yo, en este momento, fundáramos los Serafines, por decir algo, y empezamos a reclutar gente, les enseñamos la vida sacerdotal, todo este punto. Y después el Vaticano nos dice, ok, yo reconozco su organización, su grupo, su club, como un grupo de la iglesia. O sea, estamos avalados por el Vaticano, lo cual ya es oficial, ¿no? Es como una escuela que está afiliada a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública. O sea, tiene validez a nivel nacional, validez por decir oficial, algo, ¿no? Acá tenía validez ante la iglesia. Entonces, repito, no sé
cómo lo hacía, pero Maciel siempre estaba, ahora sí que en el momento y en el lugar y tiempo adecuado, que con la labia que tenía, con la facilidad de palabra, llegaba a al más importante hombre de la religión católica, que es el Papa, y además el Papa le daba su bendición, por decir algo, y llegó a niveles muy, muy altos. Estos eventos fueron clave para el rápido ascenso de la Legión de Cristo, como no podía ser de otra forma, en las décadas siguientes. El apoyo de 2 papas consecutivos, Pío XII y Pablo VI, le dio a la congregación una autoridad y credibilidad enorme dentro de la jerarquía, obviamente. Sí. Este reconocimiento oficial facilitó la expansión de la Legión, permitiéndole fundar seminaristas, escuelas y hasta universidades en todo el mundo y atraer a miles de seguidores y benefactores. La legitimidad otorgada por el Vaticano fue el motor que impulsó su crecimiento y la consolidación de su influencia global en las últimas décadas. O sea, como ya explicamos, le dio toda la autorización, toda la validez, y asimismo, o sea, fue tan enorme que no solamente fue en México, pasó en otros países. Actualmente la Legión de Cristo está presente en todo el mundo. O sea, tienen escuelas, universidades en México, en España, en Latinoamérica. O sea, es increíble lo grande que se hizo esto. Wow. Vamos a hablar, y aquí otra vez es tema delicado, porque es un hombre que por lo menos en México fue muy querido. Y estoy hablando de el Papa Juan Pablo II. El padre Marcial Maciel gozó de un periodo de gran influencia y prestigio durante el pontificado de Juan Pablo II. Su cercanía con este papa fue demasiado notable, a tal grado que lo acompañó a sus viajes cuando venía a México, en el 79, en el 90 y en el 93. Estos viajes no solo fortalecieron la imagen de Maciel y su congregación, sino que también mostraron la confianza que el papa tenía en él. Imagínate ver a un papa a un padre, a un sacerdote tan cercano al papa, que lo acompaña en sus viajes, está con él todo el tiempo. Pues vas a pensar, ese hombre tiene un puesto importante, es un gran sacerdote o un cardenal o lo que sea. Tanto así que está detrás del papa, básicamente. Y que tiene la confianza de un papa. Exacto. Y que tiene la confianza del papa. Más allá de los viajes, Maciel ocupó un rol activo en importantes grupos de trabajo eclesiásticos. Fue parte de la asamblea del Sínodo de los Obispos en varias ocasiones y un miembro clave de la comisión interdicasterial para la Junta de Distribución del Clero. Además, su participación en la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en el 92 y su nombramiento como consultor permanente de la Congregación para el Clero en 1994 lo posicionaron en el círculo más íntimo. O sea, vuelvo al punto, este hombre se llegó a meter, ahora sí que como decimos en México, hasta la cocina en la iglesia, en los altos puestos, recibiendo grandes nombramientos, recibiendo gran confianza de los puestos que están muy arriba de la iglesia. O sea, se metió hasta donde quiso, básicamente. Supo, ahora sí que, bueno, como decimos aquí, supo moverse, ¿no? O sea, entre contactos, ganarse la confianza de esas personas para ir subiendo en su rango de poder. Que, exacto, pues, o sea, hasta incluso llegar a obtener una validez oficial por parte de la Iglesia Católica. Creo que sí hay que también tener una cierta inteligencia, una cierta labia, sobre todo, y fue claro, como lo que pasó con el pintor austriaco, que también, o sea, era un gran maestro, un orador, pero bueno, lo aplicó para mal, pero bueno, es algo que hay que reconocer, que supieron moverse en ese ámbito, en este caso de la iglesia. Sí, o sea, se supieron mover, tenían labia, tenían ese don que no muchas personas tienen y lograron meterse, les digo, hasta la cocina, básicamente en las partes más íntimas de la iglesia.
Además, el aprecio del Papa Juan Pablo por Maciel se manifestó de forma muy personal en sus aniversarios sacerdotales. Para celebrar sus 50 años como sacerdote en 1994, Juan Pablo II le envió una carta de felicitación muy especial. Esta carta, leída en la ceremonia de celebración, era una muestra de gratitud y reconocimiento por el trabajo de Maciel. 10 años después, en el 2004, Maciel recibió una carta similar del Papa, lo que confirmó que el continuo apoyo que tuvo el Vaticano hasta el final del pontificado de Juan Pablo II. Básicamente, Juan Pablo II siempre fue... siempre tuvo el apoyo de Juan Pablo II. Fue un hombre demasiado cercano a Marcial Maciel, que van a decir, wow, qué bueno, qué chido que fue un hombre muy cercano a Marcial, o al revés, que Marcial fuera un hombre muy cercano al Papa. Desgraciadamente no, y más adelante vamos a ver por qué. Pero es que aquí nos da la respuesta de que Juan Pablo II encubrió todo. Sé que en México lo tenemos como un gran papa. Yo creo que posiblemente el papa que más ha querido tanto Juan Pablo a México como México al papa. Entonces podemos ver que la vida y dulzura de muchos papas o de muchos sacerdotes no es como lo pintan. Y esto está confirmado de que Juan Pablo II sí encubrió los crímenes de Marcial Maciel. O sea, supo de lo que hizo. Él lo sabía. Era un hombre tan cercano a Maciel que él obviamente lo sabía. Y más adelante vamos a decir, ay, claro que no. Vamos a ver por qué. Y bueno, como ya dijimos, la imagen pública de Maciel, el influyente fundador de los Legionarios de Cristo, escondía una realidad oscura que se hizo pública tanto en la vida como después de su fallecimiento. Se revelaron grandes acusaciones y graves acusaciones y detalles en su vida privada que incluían delitos como el abuso, ya saben, y sobre todo de menores, que es peor, fraude y extorsión. Estos señalamientos mancharon profundamente el legado que había construido. Sí. Y a pesar de que los rumores y las primeras denuncias de abuso sexual comenzaron a circular desde mediados de los años 50, esto que le estoy contando de Juan Pablo II fue en el 94. Desde el 50 ya había rumores y ya había quejas acerca de este tipo de delitos que cometía el padre. Sí, porque en los 90 fue el aniversario, ¿no? 50 años. El aniversario 50, que fue cuando Juan Pablo lo felicitó y todo eso, pero ya estaba activo desde 44 antes. años, básicamente casi 50 años, ¿no? Además, estas acusaciones no se hicieron públicas sino mucho más tarde, como ya lo mencionamos ahorita. Durante décadas, la jerarquía católica y las propias congregaciones fundadas por Maciel ocultaron o ignoraron los testimonios de las víctimas. Este encubrimiento prolongado permitió que Maciel mantuviera su posición y su poder dentro de la iglesia. Básicamente las víctimas mandaban, de hecho, creo que más adelante lo vamos a tocar, pero hay cartas. Sí, más adelante, más bien déjame lo toco de una vez. Sí. El punto de inflexión llegó en el 97, cuando un grupo de 8 exmiembros de la Legión de Cristo, de los Legionarios de Cristo, tomó la valiente decisión de hacer públicas sus acusaciones. En una carta abierta dirigida al Papa Juan Pablo II, denunciaron haber sido víctimas de abuso por parte de Maciel. Además, señalaron que ni la Legión de Cristo ni otros miembros de la jerarquía católica les habían prestado atención o ni siquiera habían investigado sus casos, que hasta el momento, hasta el momento ni siquiera los habían investigado, lo que evidenció el patrón de silencio y encubrimiento que rodeó a Maciel durante años. Esta carta marcó el inicio de un proceso que eventualmente llevaría al Vaticano a actuar sobre él. Ya hasta le mandaron las propias víctimas cartas a Juan Pablo II diciéndole, oye, el padre Marcial hacía esto, nos hizo esto, somos víctimas. Y durante años, básicamente 50 años, la iglesia lo encubrió, lo ignoró.
nunca les hicieron caso. O sea, hasta el 97 fue cuando empezaron a hacer estas cartas. Durante los 50, o sea, durante los años 50, que era cuando estaba el auge de Maciel, ya había rumores, ya era como de, se dice, ya hay testimonios, pero nadie los pelaba, o sea, nadie les interesaba porque, otra vez, era un hombre tan importante en la iglesia, dentro de la iglesia, que decían, es imposible, o bueno, o sea, es Marcial, o sea, ¿cómo le vamos a hacer algo? Directamente lo ignoraban. Y bueno, les voy a leer un artículo, en un párrafo de María Paloma Escalante, que es antropóloga, que dice lo siguiente, y cito textualmente. Maciel argumentaba que padecía de una extraña enfermedad que los niños podían ayudar a aliviar, que se necesitaba una muestra de semen para un examen y un ayudante para extraérselo. Argumentos increíbles y ridículos para un adulto pensante, pero que fácilmente enganchan a un niño o a un adolescente que confía en el padre y le confiere autoridad moral, que incluso incluye hasta el poder pedirle que haga cosas que él no entiende o que le parece que no son buenas, que confía en que si el padre se las dice es porque suelen ser buenas. Este es exactamente el tipo de confianza que deposita un hijo en su padre natural, quien le da indicaciones por hacer cosas por su propio bien, aunque ahora no entiende, pero ya entenderá, etc. Eso fue lo que publicó María Paloma Escalante, que es antropóloga y tiene toda la razón. Un niño inocente que le dices hazme esto o haz lo otro, pues bueno, lo va a tomar como una orden directa del padre, o en este caso como el que funge como padre, ¿no? Y como dice, y ahorita no lo va a entender, pero después sí. Y es cuando le va a llegar el golpe de realidad. A raíz de las crecientes acusaciones, Maciel dejó la dirección de los Legionarios de Cristo en el 2004. O sea, fíjate, hasta 2004. Fue entonces cuando Joseph Ratzinger, que supongo que sabes quién es, si no, es mejor conocido como Benedicto XVI. Uno de los anteriores papas, muy moderno, digamos. Que vino a México ciudad, también, a León, concretamente, sí. Joseph Ratzinger, en su rol de prefecto, o sea, todavía no era papa, evidentemente, pero antes era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y él mismo autorizó una investigación canónica formal en contra de Marcial Maciel. Hasta el 2004 fue cuando este próximo papa, Joseph Ratzinger, autorizó una investigación en contra de él para decir, ok, bueno, se están tomando estas acusaciones, vamos a ver si realmente son verdaderas. Que como ya dijimos, en un futuro se convertiría en Benedicto XVI. Además, encargó a Charles Cicluna, promotor de justicia de dicha congregación, la tarea de recoger los testimonios de las víctimas. Este fue un paso crucial, ya que por primera vez las acusaciones en contra de Maciel eran investigadas de manera oficial y sistemática por el Vaticano. Hasta 2004. Más de 50 ¿60? años, casi 60 años. Sí. Después de que ocurrieron, o bueno, durante que estaban ocurriendo estas desgracias. Cuando Ratzinger ascendió al papado como Benedicto XVI en el 2005, el caso Maciel continuó. En el 2006, el Papa anunció la decisión de la Santa Sede. En lugar de un juicio canónico formal, se optó por castigo más discreto. Maciel fue ordenado a retirarse del ministerio público. La Santa Sede emitió un comunicado oficial que señalaba esta decisión, aprobada por Benedicto XVI. Además, se basaba en los resultados de una investigación exhaustiva, y aunque no se dieron detalles públicos, se informó que Maciel debía llevar una vida reservada de oración y penitencia, con prohibiciones específicas para celebrar misas públicas, dar conferencias o entrevistas. Obviamente, o sea, ¿sabes qué? O sea, no te vamos a juzgar legalmente por todo lo que hiciste, lo cual está mal. No te vamos a juzgar como tal, pero te vamos a retirar del cargo que tienes. Es más, o sea, tú ya no tienes nada que ver con la Iglesia Católica. Te vamos a retirar todos los cargos, todos los puestos, y tú ya no puedes ni dar conferencias, ni dar entrevistas, ni dar nada. O sea, ya estás
muerto para la sociedad, entre O comillas. sea, perdió su licencia, por así Perdió su decirlo. licencia, perdió todo. O sea, ni siquiera tenía derecho de dar conferencias porque obviamente pues podía ganar dinero de ahí. Exacto, sí. O sea, Ejercer en ningún no te aspecto vamos a hacer relacionado. nada, pero tampoco vas a ser nadie. A continuar. Exactamente. Finalmente, en el 2010, el encubrimiento llegó a su fin. La Legión de Cristo se vio obligada a reconocer públicamente los hechos. La congregación admitió la existencia de los hijos Maciel y sus actos de abuso, desvinculándose formalmente de la conducta del fundador. Ese mismo año, una nueva investigación de la Santa Sede confirmó que los gravísimos y objetivamente inmorales comportamientos de Maciel habían sido probados por testimonios incontrovertibles. Este reconocimiento marcó un punto de no retorno para la Legión, obligándola a iniciar un largo y doloroso proceso de reforma y purificación interna. Y es obvio, imagínate que tú como próximo sacerdote te unes a los legionarios de Cristo y ellos están pasando por algo así, o sea, de que nuestro fundador hizo esto, baja la reputación, Sí. bajan los ingresos, o sea, baja todo, precisamente por una persona que engañó a muchas otras. Y sobre todo una persona Claro, importante, o sea, el líder demasiado como tal. importante, Sí. demasiado importante, no solamente en los legionarios de Cristo, sino en la iglesia, en el Vaticano como tal. Y no se vayan porque despuesito vamos a conocer otro gran crimen de Marcial Maciel. ¿Escuchaste eso? No mires atrás. Regresamos. El final está cerca. Aún no enciendas la luz. Continuamos. Continuando con la vida, ahora sí que vida y obra de Marcial Maciel, en febrero del 2009, es decir, ya cuando él se retiró de todo el tema sacerdotal y todo eso, el mundo se enteró de un secreto impactante de Marcial Maciel. No solo había sido un sacerdote influyente, sino también un padre. O sea, un padre de familia. Oh. El periódico The New York Times, que seguramente lo conoces, Sí. uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, reveló que Maciel había tenido una relación con una mujer, Norma Hilda Baños, con quien procreó una hija, Norma Hilda Rivas. Según la investigación, la relación comenzó en los años 90, cuando la mujer tenía 26 años. Un portavoz oficial de los Legionarios de Cristo en Roma, Paolo Scarafoni, espero pronunciarlo bien, confirmó la noticia, lo que eliminó cualquier duda sobre su veracidad. Ante el escándalo, el director general de la Legión, Álvaro Corcuera, visitó los seminarios de Estados Unidos para dar la noticia a sus propios miembros. Las personas que lo defendían, fíjate nada más, prácticamente los legionarios de Cristo salieron a decir, sí, nuestro fundador, el padre Marcial Maciel, tuvo una hija obviamente con una mujer, sí. Cosa que pues no es legal hasta cierto punto por un sacerdote, o sea, no lo pueden hacer. Y todavía, a pesar de los testimonios, de las acusaciones, todavía había gente que lo defendía. ¿Y sabes qué dijeron acerca de cuando se enteraron de la hija de Marcial Maciel? No. Fíjate, la gente que lo defendía decía lo siguiente. Decían que un día, en un hotel, sus enemigos, o sea, las personas que lo odian, sus haters, pues, Sí. lo durmieron. Le extrajeron espermas de los testículos y después hicieron una fecundación in vitro y que de ahí nació Norma. O sea, en lugar de que fuera procreada Sí. por métodos naturales Sí. y normales, o sea, como de vamos a hacer algo ilegal hasta cierto punto, vamos a extraerle la semilla al padre y se la vamos a incubar a una mujer para inculparlo y para decir que... ¿Estamos de acuerdo?
El escándalo se profundizó el 3 de marzo del 2010 cuando una nueva familia, no nada más Norma y su hija Normita, como le decían en el rubro, sino que en el 2010 una nueva familia rompió el silencio en el programa de radio de la periodista Carmen Aristegui. Blanca Estela Lara Gutiérrez y sus hijos Omar, Raúl y Cristian González contaron una historia más devastadora. La señora Lara reveló que había tenido una relación con Maciel desde los años 70, es decir, 20 años antes de que se conociera o de que tuviera la relación con la madre de Norma. Y que Omar y Raúl, es decir, 2 de sus 3 hijos, eran hijos del padre Maciel. No manches. Durante años los niños no supieron que su padre era el famoso líder de los Legionarios de Cristo, pues él, cuando iba a otros países o simplemente cuando él no estaba con su hábito, para que sea más entendible, él usaba nombres falsos como José Rivas, que de hecho es el apellido de Norma, de la hija de la señora Norma. Utilizaba nombres falsos como José Rivas, José González. Su verdadera identidad fue descubierta en el 97 cuando vieron su foto en la portada de una revista, cuando dijeron, este es mi padre y es un sacerdote. Sí. La entrevista fue especialmente dolorosa cuando Omar y Raúl narraron los abusos que su propio padre le había cometido a ellos cuando ellos tenían 8 años. Y que duró durante también 8 años. O sea, no solamente Maciel tenía esos ataques, o no solamente usaba a los niños de su congregación, de su grupo, sino que hasta sus propios hijos sufrieron de esto. Sus propios hijos, que no es humano. Para respaldar sus declaraciones, presentaron una grabación en la que el rector de la Universidad Anáhuac, una de las instituciones fundadas por los Legionarios de Cristo, reconocía la letra de Maciel en cartas que la familia había guardado. Este testimonio no solo confirmó la doble vida de Maciel, sino que también demostró que sus crímenes no se limitaban a abusos que se habían conocido ya, y que incluso sus propios hijos habían sido víctimas, como ya lo dijimos. Las revelaciones públicas demostraron por completo la imagen de santidad, entre comillas, que la Legión había promovido durante muchas décadas. Además, Marcial Maciel, el carismático fundador de los Legionarios de Cristo, no solo fue acusado de lo que ya hablamos, sino que cometió un grave plagio literario. Él, Marcial, escribió y publicó un libro llamado El Salterio de mis días, 98 meditaciones. Un texto que se convirtió en un pilar espiritual y de meditación para la congregación. Pero sin embargo, este libro era considerado una obra de gran inspiración personal y una guía de cabecera para los miembros de la Legión. O sea, no solamente su fundador, sino su fundador escribió un libro que le sirvió era como su estandarte, como su Biblia para ellos, el libro que había escrito Marcial Maciel. Sin embargo, las múltiples revelaciones sobre su vida, se descubrió que este libro era en realidad un plagio masivo. Maciel había copiado más del 80% del contenido del Salterio de mis obras, una obra escrita por el abogado y político católico Luis Lucía, que fue publicado en el 56. Y el descubrimiento de este fraude intelectual fue un golpe más a la credibilidad de Marcial Maciel, obviamente. Plagió su tesis. Ajá, exactamente. Y bueno, finalmente, Marcial Maciel falleció el 30 de enero del 2008 en Jacksonville, Florida, Estados Unidos. Ahora, él se retiró en el 2004, cuando, no se retiró, más bien lo expulsaron a huevo porque ahora sí ya se dieron cuenta de todas las fechorías y todas las cosas que había hecho. Y daba mala reputación. Mala reputación tanto a los legionarios como a la iglesia. Ajá, exactamente, a la propia iglesia. Sí.
Entonces, bueno, tú dirás, bueno, lo corrieron, lo castigaron, lo mandaron a, no sé, a un pueblito a dar cátedra y sanar enfermos. Bueno, sanar enfermos. Pagó por lo que hizo. O pagó por lo que hizo, claro. Pero no. O sea, él se retiró a lo grande. Y mira, como anécdota simplemente, entrevistan a mucha gente que trabajó con Marcial, que fue víctima de Marcial Maciel. Y hay en particular una entrevista que, bueno, dicen que, o sea, bueno, la chava, la señora, la chica comenta que él, o sea, por ejemplo, cuando viajaba porque lo invitaban a ciertos lados o porque él tenía como que realizar eventos, o sea, fíjate, que él, o sea, él personalmente tenía un presupuesto, si mal no me equivoco, creo que de $20,000 para viáticos, para hoteles y sus compañeros o sus seguidores únicamente de $500. O sea, Maciel se quedaba en los mejores hoteles, comía de lo mejor. O sea, él convencía a tanta gente tan poderosa de que le regalara dinero, de que hiciera aportaciones y no solamente una vez, sino mensualmente. O sea, supongo que en algún momento les dijo, ¿sabes qué? Yo te garantizo que tú vas a entrar al cielo. Yo te garantizo, tienes mi bendición de que te voy a librar de tus pecados, pero me vas a dar tantos números al mes. O sea, cantidades fuertes de dinero. O sea, no nada más pago fijo, sino que a veces era pago cada mes. De recurrente. Hecho, hay una anécdota muy importante que estaban en una fiesta. Estaba Marcial Maciel junto con... Siempre se juntaba con... Sí. Ahora sí que como diría mi papá, con cacas grandes. Sí. Pesados. Pesados, sí. O sea, empresarios, políticos, etcétera. Gente de poder, con un poder adquisitivo mayor, muy fuerte. Y hay una anécdota en la cual están en la fiesta y pues él como que está tratando de convencerlos de que le den dinero, de que ayuden a su congregación. Y de repente él se va como a un lugar con una persona, con un empresario que él ya tenía tiempo de conocerlo y le dice, güey, bueno, no así, ¿verdad? Pero le dice, fírmame un cheque por $50,000. $50,000. Sí. Y él se queda como de, no te voy a firmar eso. O sea, fírmamelo. Te lo juro que no lo voy a usar. Entonces, ¿para qué lo quieres? Sí. Para que la demás gente vea que tú me estás aportando o donando $50,000. Y su ego no les va a permitir que tú des 50,000. Más gente va a llegar y me va a dar 60, 70, 80,000, $100,000 de donativo, sí, para levantarse el cuello, para decir yo tengo más poder que él, yo le di más que a él, a mí me sobran $100,000. Y funcionó. Así como le dio el cheque firmado, se lo regresó, pero ya tenía otros 10 cheques firmados con más cantidades de dinero. O sea, solamente lo usó como el gancho. El gancho para que... Para que precisamente más gente le diera dinero. Sí, porque... Y aparte también para ganarse la confianza, porque si observaban que Maciel se ganó la confianza de un empresario, claro, pues por algo está aportando, ¿sí? Por algo está ahí. Entonces por eso más gente se animó. Exacto. Y después también eso le trae más respaldo para futuras personas que decían, claro, no nada más era ya una persona, ya eran 10, 15, 30 empresarios que confiaban en él. Más respeto, más plusvalía, sí, más reconocimiento, ¿no? Y como decía, o sea, él se retiró, o sea, fíjate, o sea, después de todo lo que hizo, después de todas las atrocidades que él hizo durante años y que durante años lo encubrió la Iglesia Católica, el propio Papa Juan Pablo II, y que hasta después como que dijeron, bueno, vamos a hacerles caso, ¿ya para qué? Bueno, no ya para qué, pero bueno, sí, porque pues él ya no fungía como miembro de la Iglesia. Y les digo, él se retiró, pero se retiró a lo grande. ¿Cómo? Como les digo, bueno, él falleció el 30 de enero del 2008 en Jacksonville, Florida. Pero él falleció en su casa de $1.8 millones. Su casa en la parte de atrás tenía un lago, un acceso a un campo de golf. O sea, era una mansión en la que él pasó sus últimos 4 años viviendo como rey, siendo un demonio, un monstruo básicamente.
Murió a los 87 años de edad. Él tenía cáncer de páncreas. Y en alguna ocasión comentan, de hecho esto es raro porque si tú buscas información en internet, en periódicos o lo que sea, en foros, en todo. Ajá, dicen que las causas de su muerte fueron causas naturales. Pero es que la realidad fue que él tenía cáncer de páncreas. Y bueno, eso es lo que comentan, ¿no? Eso es lo que ellos platican. O sea, un propio legionario de Cristo dijo esto. Que en algún momento él comió un helado de vainilla que pues no le cayó bien. Simplemente pues le hizo daño. Pues. Precisamente por esto del páncreas, la insulina y todo eso. Y desde ahí se empezó a sentir mal, hasta que pues bueno, falleció. Pero, o sea, no solamente eso, sino que estaba rodeado de sacerdotes que lo ayudaban todos los días. Le rezaban casi a diario. Ellos querían que fuera... Esto es algo bien curioso, pero... Todos los legionarios, sacerdotes que lo querían... Lo único que querían ellos es que Marcial fuera al cielo. O sea, que ahora sí que lo recibieran con las puertas abiertas en el cielo. ¿Qué hay que hacer para llegar al cielo? Para estar libre de pecado. Confesarse. Y él nunca se confesó. Él siempre que le decían, padre, se tiene que confesar para entrar al cielo, se tiene que... Nunca lo hizo. O sea, de hecho hasta decían que le daba rabia. O sea, decir como de, güey, no lo voy a hacer ya. O sea, entienden, y nunca se confesó. Los legionarios empezaron a sospechar que todas las acusaciones eran verdaderas y pensaron que estaba poseído por un espíritu maligno. Así que llamaron a un exorcista para practicarle un exorcismo. Se murió sin la absolución de sus pecados. Se los llevó. Y bueno, como ya lo vimos, Marcial Maciel falleció. Se fue sin cumplir o sin hacerse responsable de sus actos. Fue un hombre que, a pesar de todo lo que hizo, nunca pisó la cárcel. Siempre vivió como rey. Y básicamente gente poderosa que era su amiga o personas importantísimas dentro de la Iglesia Católica lo encubrieron. O les llegaban testimonios de, oye, me está pasando esto. Los ignoraban o lo que sea. Y falleció en su casa sin responsabilidades, sin delitos, sin nada. Se fue con la suya. Se fue con la suya. No sé si en el próximo plano esté pagando algo, no sé. Sí, si no se confesó, se fue para abajo. Ajá, sí, exactamente. Y bueno, ¿qué te pareció la historia del padre Marcial Maciel? Wow, qué historia tan impactante. La verdad, desconocía completamente del tema. Bueno, me sonaba por ahí un poco el Maciel. Por ahí me sonaba dentro de la religión. Y es un caso muy parecido, muy similar al caso de Mamá Rosa y el albergue del terror. Por varios factores. Claro, ahí fue otro tipo de abuso. Que, bueno, uno de ellos sí terminó en cuestión de abuso pero el hecho de que empezó a crecer desde abajo, en este caso Mamá Rosa, que empezó a ganarse la confianza de personas de alto mando, de alto poder, hasta, bueno, incluso acá Mamá Rosa llegó a conocer a la reina Isabel. Entonces acá, en el caso de Maciel, pues llegó con el Papa y llegó a ganarse la confianza. Entonces fueron ascendiendo en el poder. Y obviamente también aquí en lo que se parece mucho es que tenían muchos años haciendo esas atrocidades. Claro. En este caso creo que era desde el 40 y tantos, fue 60 años activo. Haciendo todas estas atrocidades. Acá con Mamá Rosa también fueron como 50, 60 años, no me acuerdo. Y sobre todo lo justificaban en el caso de Mamá Rosa, que justificaba todas esas atrocidades diciendo pues que les daba buen cuidado, que no les iba a faltar nada. Acá también con Maciel pasó de que por algo le dieron la confianza. Imagínate la confianza que tuvieron que tener los padres para dejar ir a sus hijos con el padre Maciel.
dándoles esa promesa de que pues no les va a faltar nada, y sobre todo relacionado a la iglesia, que lo hemos visto, muchas personas utilizan la religión para aprovecharse. Sí, y para cubrir sus actos, para justificar todas las atrocidades, ¿no? Exacto. Y hay personas que lucran en este caso con la religión, que lucran con el caso de Mamá Rosa, que lucró con las necesidades de las personas con el albergue, que pues recibían mucho dinero, ¿no? O sea, al fin y al cabo recibían mucho dinero y tenían sobre todo contactos. Aquí algo también que me pareció importante es que como tal el hecho de ya empezar las personas anónimas que empezaron a reclamar, que tardaron mucho tiempo en hacerlo, que en el caso del albergue de terror de Mamá Rosa también pasó, que fue porque pues sabes que es una figura de autoridad, te da miedo incluso, o sea, confesarlo, porque pues sabes que te puede pasar algo, ¿no? Entonces sí es algo muy, muy injusto, y sobre todo en este caso de Maciel, pues que se fue con la suya, se fue con gran poder adquisitivo, y sobre todo, tristemente, vivió mucho. Entonces... Sí, o sea, y no solamente, o sea, digo, hablando eclesiásticamente, pues, o sea, cometió muchos pecados, si lo quieren ver así. O sea, tuvo hijos, o sea, un sacerdote tuvo hijos, cosa que no lo hacía. De hecho, también por ahí decían que cuando él se retiró, o sea, cuando ya lo mandaron a LB de la iglesia católica, o sea, nosotros pensaríamos, bueno, se fue a su casa a arrepentirse. No, de hecho decían que viajaba por el mundo, andaba de aquí para allá. O sea, él como si fuera un hombre importantísimo, o sea, como si no hubiera hecho nada, o sea, una vida de rey, básicamente. Que eso también funcionaba como una distracción, ¿no? Porque pues para las personas que lo seguían, pues decían, no, pues esta persona sí está trabajando, ¿no? Claro. No es como que se quedaba en un lugar y ahí es donde sí empezaba un poco más de sospechas de por qué se está quedando nada más en ese lugar y todo. Pero, o sea, fue un caso bastante interesante, que bueno que nos lo trajiste. Aquí nada más, bueno, una duda. ¿Todos sus actos criminales fueron relacionados nada más a abuso, o si hubo por ahí algún desvivimiento? No, nada más al tema del abuso, o sea, no, nunca desvivió a nadie, o sea, simplemente entre comillas, o sea, fue eso. Pero bueno, o sea, de hecho, bueno, ya lo dijimos en la introducción, pero mira, te voy a dar aquí el dato. O sea, se cree que él mismo, o sea, nada más el padre, o sea, abusó cerca o más de 60 menores. Y bueno, ya, o sea, en total, digamos, o sea, en total de toda la suma, hubo más de 175 menores, pero que no, o sea, no solamente se quedó con los abusos del padre, sino de otros sacerdotes de los mismos legionarios de Cristo. Y de hecho, ahora sí que, como lo hemos visto en capítulos de asesinos seriales, es una cadenita, o sea, se va repitiendo el patrón. Y acá era lo que decían, a los niños de los que sufrieron esto, crecieron y ahora ellos lo hacen. O sea, pasó de víctima a victimario. Entonces, o sea, es una cadenita. A mí me hicieron, después yo crezco y tengo ese trauma, lo voy a hacer yo también. Y así es como se fue y se fue y se fue. Y de hecho ahora, bueno, dicen que ahora los legionarios de Cristo ya tienen unos ciertos protocolos, ciertas medidas para impedir que esto siga pasando. No lo sé, desconozco totalmente, pero por lo menos eso es lo que dicen los legionarios de Cristo. Y luego aparte también hay por ahí ese famoso estereotipo, probablemente mucha gente lo conoce, del hecho de que a un padre de iglesia lo relacionan con el abuso de... Siempre, ¿no? Que siempre. Bueno, yo sé, espero que no todos sean así. No. Pero al menos, por ejemplo, ya tenemos el caso de Maciel, de que pues sí pasó. O sea, sí. O sea, y esto es, ahora sí que como dicen, es la puntita del iceberg. O sea, hay muchas cosas todavía que no se saben, que no se cuentan, que son privadas, son ocultas al público. Y que yo creo que sin duda es peor que esto. Es muchísimo peor de lo que pueden imaginar. Pero bueno, me voy a despedir con unas frases. Una frase que dijeron los propios legionarios de Cristo de su fundador. Va. Pedimos perdón a las víctimas, a sus familias, a la iglesia y la sociedad por el grave daño que miembros de nuestra congregación han causado.
reconocemos con honestidad y vergüenza la realidad de los delitos de abuso de menores en nuestra historia, con el deseo sincero de una continuada conversación personal e institucional. Sin más por el momento, nos retiramos. Pero no con certezas, sino con más preguntas. Recordando que inevitablemente, al final, solo Dios sabe. Soy Güero Orozco. Soy Brandon Martínez. Nos vemos pronto. Gracias por escucharnos hasta aquí. Buenas noches.